Hola comunidad, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito de cabecera, el mejor del mundo mundial. ¿Cómo están, equipo? Muy bien, Muy muy bien. bien aquí. Felices. Qué bueno, porque Charlie no quiso estar en este podcast. Le dio miedo. Es que se cansó de ser de moderador el pasado y dijo, ya, voy a descansar. Sí, Ahora nos toca Es a que- no nosotros. aguantó. Además sabemos que Charlie tiene una historia un tanto turbulenta con el tópico del podcast de hoy. Entonces quizá por esa razón decidió no estar. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Supo que íbamos a mencionar el jazz y dijo no, no más. Tampoco sí vamos a hablar de Entonces, jazz. vamos a hablar de jazz. El tema de hoy es jazz, no es cierto. Pero casi. El tema de hoy es música. Vamos a hablar de, pues, el game audio, la música, game music, no sé. Pues sí, La música de los videojuegos. Exacto. Música interactiva en general, ¿no? Y cómo logramos que la música como la conocemos en un entorno lineal, la transformamos desde que empezaron los videojuegos a un sistema interactivo, ¿no? Y creo que tenemos aquí a dos expertas en la música, Jasmine y Majo, que podrían ahondar más en este tema. Haré lo mejor que pueda. Eso. Pues muy bien. Yo quiero empezar con las preguntas porque, querido público, déjenme les cuento que en el podcast anterior de Sound Design, Majo fue la que formuló las preguntas y nos hizo sufrir muchísimo. Aparte, ni No fui siquiera yo pudo estar en todas. el podcast, entonces peor tantito, sufrimos el doble. Entonces, estas preguntas creo que también las hizo Majo. Así que Al fin y al cabo. no se saboteó tanto, pero yo voy a meterle de mi cuchara ahí a sus preguntas y las voy a hacer más difíciles. Em, Creo que me toca ser moderador esta vez porque las preguntas van hacia mis compañeras. Ya que no está Charlie, me toca a mí. Bien, pues vamos a empezar con lo más básico, sencillo, que pues es, ¿qué es la música de los de videojuegos, no? O sea, ¿cómo podemos diferenciar que... No, más bien vamos a empezar así con el término. ¿Qué es la música de videojuegos? Ya después vemos cuál es la diferencia de otras cosas. Pues vas a ver, Rich, porque me preparé para esta pregunta y me puse a buscar la definición. Entonces, la definición textual, bueno, hay muchas definiciones para música, pero la que encontré y me gustó dice, la música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Ok, ya perdí. Vale. Rodri, te No. toca ser el moderador. Ahí acaba el podcast. Gracias. Sí, esa es la música y pues es todo eso aplicado a pues juegos interactivos, juegos móviles, juegos de PC, de consolas, de todo. Ujú. Creo, Majo, que en esa definición tan linda que nos dabas recién, también radica un poco el punto que hace especial a la música para este medio en el que trabajamos, ¿no? Porque decías es el arte de combinar todo esto en el tiempo, pero ¿qué pasa cuando el tiempo que manejamos tiene como un discurrir menos previsible que el de los formatos fijos? Ahí es donde está lo más especial de hacer música para medios interactivos. Es un súper buen punto y es algo que la llamamos música interactiva, que es música que reacciona a lo que está pasando en el juego y lo que hace el jugador. Ujú. Ok, entonces vamos a ponernos en... ¿Cómo se dice? Vamos a causar controversia. ¿Por qué la música de los videojuegos es superior a la del cine?
Wow. No es cierto, no es cierto. No es creo que cierto. sea superior, no creo que sea superior. Creo que son diferentes y cada una tiene su espacio y puede aportar como cosas diferentes. Creo que en cuanto a cine, tú puedes preparar la música porque sabes exactamente en qué cuadro va a caer la acción. Entonces puedes preparar, digamos, la armonía para que vaya subiendo y caiga en exactamente este cuadro y entonces te crea así una explosión de sonido como súper padre. Y en cuanto a videojuegos, eso es un poquito pues más difícil porque en realidad no hay tiempos exactos. El jugador tanto se puede quedar en un área como se puede ir inmediatamente, pueden hacer speedrun y la música tiene que sonar completamente a propósito, no puede sonar como rara ni cortarse ni nada. Entonces, pues, no, Rich. La respuesta fue no. Pues Toda la no, controversia. Ya, la me controversia. retiro esta vez. No, pero es una respuesta válida, digo, una pregunta válida. Ujú. Claro. Definitivamente creo que hace poco una persona de nuestra comunidad decía algo al respecto en alguno de los canales. Decía que cuando probó por primera vez componer música interactiva, fue como abrir una puerta nueva, tan entusiasmante, que es como que pensó que nunca le iba a poder cerrar. Fue como, ahora ya no puedo volver a componer música no interactiva porque es tan divertido componer música interactiva que es como, nada, quería más y más. Y me parece que eso muchas veces nos pasa. Creo que quienes nos dedicamos a escribir música o a componer, solemos empezar por formatos fijos y en algún momento nos topamos con esa posibilidad de elige tu propia aventura musical y, y nos llama la atención eso y nos atrapa porque es un modo de trabajar diferente. Sí, completamente. Me gusta y sí. Ustedes que han trabajado, por ejemplo, en música lineal e interactiva, ¿sienten que la música interactiva em, es más, es más abierta a la creatividad, por ejemplo, gracias a todas estas combinaciones que puedes realizar con ella? Diría yo que es más abierto a la creatividad. Pues no sé, siento que tienes más bien que cuidar cosas diferentes en cada uno. En videojuegos, por ejemplo, tienes que cuidar que la música haga loop. Bueno, comúnmente se usan mucho los loops, y lo cual nunca se va a usar en cine, ¿no? Entonces, pues tienes que cuidar en ese momento como tanto armonías como melodías, como que la colita de la pieza pues siga sonando cuando se haga el loop, entonces tienes que cuidar todo eso. En cine pues tienes que cuidar otras cosas, que no, pues no sé, que no tape los diálogos, que si le agregan una escena pues ya se te movió toda la música. Entonces, no sé si sea más creativo, pero sí creo que hay que cuidar cosas diferentes. Ujú. Estoy completamente de acuerdo y creo que en cierto punto, cuando tenés un inicio y un final claros, asumamos que si se trabaja con imagen en movimiento ya está fijo y ya sabes el orden de todas las escenas y nadie las va a editar. Cuando tenés un principio y un final, em, voy a ser un poco simplista, pero me parece que podés trazar una línea recta si querés, pero también puedes hacer un montón de firuletes y, no sé, hacer modulaciones súper raras y cambiar mucho de estilos. Y como vos estás en total control de lo que viene a continuación, podés asegurarte de que siempre funcione. En cambio, cuando estás trabajando en algo donde la persona tiene un control sobre cuándo se sigue avanzando y cuándo se va para atrás o cuándo se salta de un punto a otro, em, por ahí incluso, entre comillas, tenés menos libertad o como que
si querés cuidar que todas las transiciones suenen súper prolijas y lindas, tal vez ya no podés hacer firuletes tan exagerados porque probablemente corras el riesgo de que al saltar de un punto a otro no funcione de un modo tan liso y tan delicado como querrías. Entonces me parece que em, eso, que definitivamente hay distintas cosas que tener en cuenta y me parece que el tema de las transiciones es algo en lo que se nota particularmente mucho. Ese es un muy buen punto porque mencionaste modular y sí, en videojuegos luego yo lo encuentro un poquito difícil por eso mismo, porque no sabes qué va a pasar y entonces esa modulación te puede crear que la siguiente pieza se escuche súper fuera de lugar si el jugador no sale exactamente donde tú crees que va a salir y entonces lo vuelve un poco más complicado. Y seguramente hay muchos otros ejemplos, pero ese es uno que mencionaste que me parece muy bueno. Y ya entrando aquí a la parte más filosófica, ¿ustedes cómo diferencian la música o hasta qué punto se llega a diferenciar la música de a lo mejor de un ambiente o de un sound effect? Creo que lo comentamos en un momento en el podcast y luego puede ser difícil porque comparten muchas cosas, pues sonoras. Pero creo que lo que podría ser es fijarnos si se tiene una armonía, como lo que estos elementos de lo que hace música, ¿no? Si tiene armonía, melodía y ritmo, es más música, más que efecto de sonido. Pero pues siempre hay eh, pues los ejemplos que no van a servir. Hay veces que pues tú tienes que hacer un efecto y tocas el piano y tocas como una escala pentatónica y entonces eso es música o es efecto de sonido. O usas unas campanitas y entonces hace este efecto como de estrellitas, ¿no? A mí me gusta decirle. Entonces es música o es un efecto de sonido, porque al final al cabo es un instrumento musical, pero pues no te está creando nada con armonía, ni con ritmo, ni con nada. Entonces es un poquito complicado y lo mismo creo que pasa con los ambientes, porque pues tú puedes crear con un quinteto de cuerdas que estén tocando las cuerdas súper lentas y te crea un ambiente sonoro, pero pues entonces es música o es ambiente sonoro. Entonces creo que hay como un diagrama de Venn, digamos yo, en los que puede ser parte de los dos, puede ser música y ambiente, puede ser música y efecto de sonoro, y hay veces en los que pues sí es muy claro, como no, esta parte sí es música porque pues tiene todo su tema, tiene ritmo, tiene armonía, y hay veces que pues no, Ujú. hablé mucho. No, estuvo buenísimo lo que dijiste, Majo. Lo único que creo poder aportar es que me parece que es muy contextual. Creo que algo que en ciertos espacios, o quizás solo, suena musical cuando está puesto en un contexto donde hay otras cosas sonando en simultáneo, se transforma claramente en un efecto de sonido y es como un efecto de sonido musical, pero en ese contexto se percibe claramente como, bueno, estas estrellitas son musicales, pero están sobre una canción que tiene como el tema del juego y del personaje, entonces en ese espacio se convierten en efecto de sonido y así creo eh, que el contexto define mucho y también es una forma divertida de hacer que algo que usamos como elemento para nuestra música de repente pueda ser tomado o prestado por el espectro de los efectos de sonido y quizá el mismo instrumento que estaba en nuestra música pueda ser empleado para un efecto en un lugar puntual. O usar los mismos instrumentos para crear algo que sea tan sutil que se transforme en un ambiente. Sí, claro, tiene sentido. Luego creo que depende mucho del tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, un juego rítmico pues utiliza los mismos efectos de sonido, son los que van generando la música o cosas así que pues ya tendríamos cada quien que analizar el género del juego y ver cómo
se fusiona los ambientes, los efectos de sonido y la música entre sí, ¿no? Ujú. Y bueno, nos surgía otra pregunta, por ejemplo, de la gente que nos está escuchando aquí, de la comunidad, alguien que no ha tenido experiencia con la música o simplemente con, en general, la música interactiva, ¿qué, qué, qué consejos les pueden dar o cómo ustedes les dirían que se pueden dedicar a esta disciplina? Pues yo creo que lo primero es saber sobre jazz, no. No, sobre- Lo sentimos, Charlie. No, no es cierto. No, pero a mí en lo personal sí me ayudó mucho saber de teoría y yo estudié mucho música clásica creciendo y la verdad sí también estudié bastante jazz y me ayudó mucho a entender sobre armonías y melodías y ritmos y todas estas cosas que pues al final la música, toda la música, al menos de este lado del mundo, son 12 notas y todo esto te ayuda a entender cómo combinarlo para que suene de cierta manera. Entonces, pues mi primer consejo es pues aprender cualquier tipo de música porque todo, aunque tú creas que a lo mejor la música clásica no te va a servir para componer videojuegos, la verdad es que pues sí sirve, pero también conozco gente que no ha tenido una formación musical, que pues simplemente agarra su do y agarra su piano roll y pues empieza con el mouse pintar y van aprendiendo con su oído pues qué suena bien y qué suena y qué no les gusta, ¿no? Entonces creo que hay varias maneras y lo primero es saber tú como persona cómo aprendes y pues qué es lo que te gusta. Ujú. Sí, creo que eso es súper importante. Me parece que algo que yo tomo de lo que dice Majo es que es muy importante valerse de la herramienta que sea, que la que nos guste, para poder codificar nuestras ideas y cómo guardarlas. Sea eso escribir música, o sea, porque no a todo el mundo le gusta escribir partituras, pero hay gente a la que le encanta. Entonces, sea escribir eso, aprender a leer y escribir música, o acostumbrarse a ir haciéndose amiga de tu piano roll y saber escribir en él. Es importante porque no podemos almacenar ideas solo en nuestra cabeza y almacenarlas solo en nuestra cabeza tampoco va a ayudar a que estén en un juego. Entonces, sea el método que sea, pero está bueno poder eh, codificar eso de alguna forma. Y, y está bueno que sea MIDI porque es una herramienta muy útil y va a ayudar en otras etapas del hacer música para juegos. Entonces, es una buena herramienta con la que familiarizarse. Otra cosa que también ayuda mucho, o he visto que gente viene de ahí, es aprender un instrumento. Entonces, no a fuerzas tienes que aprender teoría, pero si sabes tocar un instrumento, vas interiorizando lo que suena bien o lo que te gusta cómo suena y aprendes cómo interpretarlo. Como dice Jazmín, me gustó mucho eso que lo sacas de tu cabeza y sabes cómo hacerlo físico, Ujú, entre comillas, porque pues no es físico, pero creo que tocar un instrumento, el que sea, ayuda mucho. ujú. Y después creo que otra cosa súper importante también es escuchar mucha música, que es esto que decía Majo, ¿no? Como aprender la música que sea, también escuchar la música que sea. Y sí, lo que les llama la atención, supongo, es hacer música para juegos y por eso están acá. Entonces, sea ver videos de gameplays o jugar juegos, pero hacerlo, como internalizar cómo otras personas han hecho música para este medio. Parece que aprendemos mucho de solo escuchar y darnos cuenta cuáles son los momentos en los que nos parece que algo funcionó súper bien con la imagen o con las acciones del personaje de ese juego. Se aprende mucho de solo sentarse y escuchar atentamente y tratar de tomar aprendizajes de todas esas experiencias. Ajá, como que escuchar activamente, ¿no? En vez de nada Ujú. más
jugar el juego, tratar de poner atención en la música y en lo que está haciendo y en qué momentos, y después pues te puedes sentar y tratar de analizar cómo lo lograron y eso ayuda también muchísimo. Exacto. Creo que Sí, Jazmín recomendadísimo. me ganó lo que yo quería decir, porque creo que en uno de los episodios pasados, cuando tuvimos de invitado a Manuel Lafontaine, pues él en la vida había compuesto mariachi ni nada de eso. Y justamente de escuchar y conocer fue que él dio con el sonido de ese juego musical y sigue dándole, ¿no? Porque ya nos dijo que sigue haciendo canciones y todo. Entonces, como dice Jazmín, ya nada más para enfatizar en ese punto, digo, no todos lo saben, pero yo también vengo de un background musical en el que como Charlie el jazz me asustó, pero a mí sí me gusta. Eh, Escuchar diferentes géneros, escuchar diferentes cosas, yo creo que debe de ser una de las cuantas virtudes que un músico debe de tener, porque pues así también tu creatividad crece, o sea, mientras tu pues bagaje musical crece, tu conocimiento musical crece, tu creatividad también. Ujú. Sí, han dicho cosas muy valiosas. Yo la verdad sí recomendaría muchísimo que se den la oportunidad de agarrar su juego favorito y ponerse a escuchar con detalle la música. O sea, aparte de disfrutarla, claro, si luego pueden regresar a esa zona, que se den cuenta cómo la música se transforma o cómo las acciones afectan lo que está pasando con la música, ¿no? Entonces, me parece muy, muy buena idea esto. Nada más para, como comentario, yo soy de esa gente amante del piano roll. Entonces creo que las herramientas actuales de un Do, por ejemplo, facilitan mucho el componer música o te puedes lograr defenderte bien, entre comillas, haciendo piezas musicales con una teoría musical básica. Por ejemplo, es lo que yo hago yo no me considero músico, pero sí tengo como las bases de la música y eso más las nuevas tecnologías me han ayudado a lograr algo de lo que estoy orgulloso, ¿no? Ujú. A mí me gustó la música toda la vida, desde chiquita. Mi mamá cuenta la historia de que había un juguetito en la juguetería que tú lo empujabas y era como una, pues no sé, un circulito. Y entonces tú lo empujabas y daba vueltas y sonaba. Y dice mi mamá que no lo solté ni para que lo pasaran por la caja registradora. Entonces me tuvieron que cargar y pasarme para que pudieran escanear el código de barras. Entonces, la verdad es que yo siento que a mí la música me llamó desde que nací. Y cuando yo tenía 7 años, mi mamá me dijo: "¿Y tú qué quieres ser de grande?". Y le dije: "Yo quiero ser cantante", porque yo iba a ser cantante. Empecé en coros, no sé si les tocaron los coros de la escuela que, se iban a concursos de himno nacional. Bueno, en México tenemos los coros de la primaria. Entonces, yo estaba ahí en los coros y ahí fue como mi primer acercamiento a una educación un poquito más formal en cuanto a la música. Me metí al Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Traté de aprender guitarra y fallé gravemente. Me uno Pero al club, mi me uno al gran... club. Tú eres al club. Me encanta la guitarra, creo que es un instrumento hermoso, pero no puedo Sí, tocarlo. me pasa Él igual. no me quiere a mí, la guitarra no me quiere a mí. No. Em, pero tengo pánico escénico. Yo tengo mucho pánico escénico. Me tiemblan las manos, el corazón me hace así, como que no puedo respirar, ¿no? Es muy feo.
y yo creí que con el tiempo se me iba a ir y nunca se me fue. Entonces, una vez pues tuve una clase en la que un director de cine estaba platicando sobre cómo era colaborar con el compositor. Y entonces como que se me prendió un foquito en la cabeza y dije, está perfecto porque puedo componer y se lo doy a alguien más y esa persona canta y está en el escenario donde yo no quiero estar. Entonces, pues así es como decidí ser compositora. Y yo iba hacia composición para cine. Pero a mí siempre me gustaron los videojuegos. Yo jugaba videojuegos desde que, igual desde que tenía yo 7, 8 años, pero nunca había entendido que se podían hacer videojuegos aquí en México, en Latinoamérica. Para mí siempre era videojuegos en Nintendo, en Japón. Entonces, ni siquiera algo que se me pasara por aquí, no se me pasaba por la cabeza. Y cuando descubrí que sí era una posibilidad, pues empecé a usar como ese conocimiento que había yo agarrado de cómo componer música para cine y me fui hacia videojuegos. Entonces, la moraleja de mi historia es que pues los caminos pueden ser un poquito como, no tiene que ser directamente nunca lo que quieren llegar. Pueden decir, tal vez quiero ser esto, tal vez quiero ser lo otro, y no pasa nada si cambian de carrera, si cambian de idea, todo está bien. Ujú. Es una moraleja súper importante, súper, sí. Y creo que en el fondo la mayoría de los recorridos profesionales son muy sinuosos y muy personales, y quizás más todavía incluso cuando son artísticos. Así que me parece una moraleja súper importante. Tú, Jazmín, Ah, cuéntanos. en mi caso yo era de hacer muchas cosas, siempre fui muy inquieta desde bien chiquita y por suerte en mi casa me incentivaron eso. Y la primer cosa musical que hice alguna vez fue unirme a un taller de murga que tenía en mi escuela, porque me fascinaba la idea de tocar un tambor que fuera más alto que yo. Entonces, cuando tenía 5 años me uní al taller de murga. Y después tomé distancia y recién volví a los 8 a estudiar música. Y sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con eso, pero no se me venía un instrumento a la cabeza. Así que en realidad hice un año como de estudios de música en sí. Estudié audio perceptiva y teoría musical. Después empecé a estudiar piano y la verdad es que si bien era súper feliz, me gustaba mucho el proceso de ir a la biblioteca del instituto donde estudiaba y leer los nombres de todos los compositores y elegir uno que sonara como desafiante y decir como, sí, yo voy a tocar eso. Entonces agarraba, no sé, Bartók, Stravinsky, me gustaban todos los nombres así extraños, me llamaban la atención. Y por suerte mi profesora de piano era muy estimulante y aunque yo no tuviera el nivel necesario para tocar esas obras, me dejaba como darme el gusto de curiosearlas. Y después pasé por muchos otros instrumentos en mi adolescencia y cuando se acercaba el momento de elegir carrera universitaria, em, al principio pensé que iba a ser médica en el fondo y me di cuenta de que no lo amaba tanto. Sí me daba mucha curiosidad, pero no tanta. Y entonces el primer paso fue decidir que quería hacer algo con música, que sí quería que fuera mi profesión y no solo un hobby. Y lo segundo fue darme cuenta de que no podía elegir ningún instrumento. Era imposible para mí decir, voy a tocar solo el clarinete o solo voy a cantar. Entonces dije, bueno, la composición musical es ideal porque es la perfecta excusa para estar rodeada de todos los instrumentos al mismo tiempo sin tener que elegir uno solo. Así que eso hice, me anoté en composición musical en la universidad de mi ciudad y después fue como retrospectivo. La verdad es que la idea de hacer música primero fue para cine, como en el caso de Majo,
pero no sé muy bien cómo vino a mí. Lo que sí sé es que cuando vino a mí esa idea, me di cuenta de que en el último recital de piano que había dado alguna vez, toqué varias piezas del repertorio de la película Melee y también toqué varias piezas de Final Fantasy de Nobuo Uematsu y fue como, oh, toda esta Wow. música en realidad no es música, solo música, es música para cine y música para videojuegos. Y es como que, no sé, de repente todo cobró sentido. No sé, no sé bien cómo sucedió, pero sí, Qué bonito. así fue. Y después me pasó ese mismo último paso, como decías, Majo, de darme cuenta de que realmente existía industria de videojuegos en mi país y, y me encontré con una comunidad en la que yo podía chusmear y aprender. Y así fue como empecé a hacerlo activamente y pasó de ser un deseo a ser algo real. Qué bonito. Wow, qué interesante. Sobre todo saber cómo hicieron el salto de, bueno, de estudiar y de practicar la música a ya dedicarse profesionalmente dentro de la industria de videojuegos, ¿no? Me parecen historias muy valiosas. No. Yo soy el alter ego de su historia porque yo dejé la música. Contanos más. Pero a ti la queremos guitarra sí saber. te quería. Es Sí, verdad. pero el piano no. En la universidad fue cuando, no sé, o sea, me abrí los ojos yo solito. Porque, pues, entra mi etapa rebelde de puberto y digo, no, hombre, quiero ser como esos rockstars de allá. O sea, yo veía, siempre fui fan del rock y del heavy metal y decía, no, wow, o sea, se ven tan geniales con la guitarra en el escenario y se la pasan tan padre. Y sus canciones son geniales. Dije, bueno, voy a aventarme para allá. Me eché, yo sí tuve el pleito en casa porque pues mi papá, como buen profesor que es, él me veía a mí estudiando otras cosas. De hecho, tuve ahí también una conexión con Jazmín ahorita, por lo que ella decía que también quería estudiar medicina. Yo era la promesa de la familia para ser doctor. Wow. Dije, no, me dan miedo las inyecciones. No es lo mío. No, no me voy a desmayar a medio quirófano, ¿verdad? Entonces, pues me, me metí a estudiar ingeniería en audio y producción musical. Y en la universidad en la que estaba, los primeros 4 semestres de la carrera, o sea, la mitad de la carrera era pura teoría musical. Y ya tú escogías tu instrumento, yo entré con guitarra, así como los que están viendo en YouTube, pues entré con esa, ¿no? O sea, yo entré a la universidad con esa guitarra, me gano una beca para... O sea, concursabas para ganarte una beca dependiendo de tu nivel de destreza. Entonces yo entro bien farol presumiendo una canción de Metallica con solos y todo así. Fregoncísimo. Entro y yo estaba volado, ¿no? Dije, bueno, voy a ser músico, qué padre. Me encanta la idea. Estuve en bandas y todo. Pero en la universidad, pues Majo y Jazmín lo saben muy bien que empiezas a tener que leer partituras y está el solfeo y todo ese rollo. Y yo entro al tercer semestre de solfeo y ya es el solfeo, o sea, es rítmico y aparte, de tonos, melódico. Y justo como Charlie, el profesor pone Donnelly así en el pizarrón y teníamos que hacer solfeo de Donnelly. Primero empezó con un beat, o sea, no era tan lento, pero tampoco era tan rápido. O sea, era un beat intermedio normal, pero aún así, hacer solfeo de eso se me hacía. De por sí el intro de Donnelly se me hace padrísimo, muy rápido. No, no pasé ese grado de solfeo. Y en ese mismo semestre llevaba piano. Entonces, recuerdo que de las primeras canciones que nos enseñaron a tocar creo que fue Let It Be de los Beatles, o sea, que son creo que 4 acordes. Aún así me costaba trabajo porque no entiendo cómo no podía sincronizar las manos. Y después creo que fue The Eye in the Sky de Alan Parsons.
Y también, o sea, salí mal. El profesor me evaluó así pésimo. Dijo, no, te voy a pasar nomás por buena onda. Y dice, tienes que estudiar porque el examen final, eh, pues va a estar difícil. Y claro que fue difícil, digo, para mí, para mi habilidad en el piano, porque fue, creo que el claro de luna. Uf, sí. No, ¿Qué tal? ese mismo semestre llevaba también mi instrumento, llevaba guitarra, y el profesor me tocó así como el de Whiplash. Me pone a tocar las escalas, ya no llevaba pentatónicas, ya tenía que ver escalas, con acordes más complejos. Y el cuate era así como, ya te las tenías que haber aprendido, o sea, él llegaba y me decía, órale, la escala del acorde de re, menor, con sus cuatro, no sé, me lo estoy inventando porque hace mucho no llevo teoría. Una disculpa si alguien se acaba de quitar los audífonos para decir que qué tonterías estoy diciendo. Eh, y el cuate me ponía el termómetro, güey, el tempo. Y tenía que tocarla, o sea, sin fallar. Y por todo el brazo de la Uy, no. guitarra. Y el cuate le iba subiendo al tempo. No sé a cuántos beats por minuto llegué, o sea, creo que fueron como a 140 o algo así, que ya estaba bastante enfermo tocar así de rápido. Y así nomás me acuerdo, o sea, yo me identifiqué cuando salió la película de Whiplash, porque el dedo meñique así se me barrió y toqué mal, o sea, se escuchó el clic. Y el profesor así apaga el tempo, se levanta de su silla, abre la puerta, se sale y la azota así, ¡pah! Y yo, Ay, ¿what? ¿Qué pasó, no? Y ya de repente salgo, porque me dejó ahí toda la clase. Y yo así de, pues bueno, voy a seguir practicando para que por si regresa me vea que no me está diciendo menso. Nunca regresa, salgo del salón cuando acaba la hora. El profesor se estaba echando un cigarro, ¿no? Así afuera del salón, en el patiecito de la escuela. Y le digo, oye, profe, ¿qué pasó? Que no sé qué. Dice, no, si no puedes tocar así, mejor dedícate a otra cosa. Dice, no, 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 no puedes alcanzar un buen tempo y no puedes, sincronizarte bien. Mejor empieza a ver otra cosa, que no sé qué. En ese semestre dije, ¿sabes qué? Nel, la música no es para mí. Me salí de esa escuela, entré a otra que era más enfocada a la ingeniería en audio como tal. Y ya, de ahí me fui y terminé haciendo sonidos raros. Sonidos raros. Raros. Qué yeah. complicado. Si nos escuchan profesores, no sean así, por No, favor. no sean No, así. no hagan No. eso. Rompieron No. mis esperanzas de ser como James Hetfield. Porque Creo creo que Majo. vas, Jasmine. No, 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 vas. Ok. Iba a decir que me parece que también, no solo de lo que acabas de decir, Rich, sino en contraste con lo que dijimos Majo y yo, am, se trasluce la importancia de rodearse de personas que te estimulen. Yo decía, bueno, mi profesora de piano, por más que yo no podía tocar nada de Stravinsky, igual a mí me divertía el hecho de pensar que lo estaba haciendo y ella me lo permitía con gusto. Y, y el divertirme y el que ella me diera ese espacio a mí me ayudó a seguir. Y yo he visto, Majo, en tus redes publicaciones con un señor que creo que fue profe tuyo o mentor de alguna forma y se notaba como en los textos de tus publicaciones como un trato muy afectuoso con esa persona. Y me parece que siempre está bueno que estén esos roles y no necesariamente tienen que estar dentro de una academia. Está bueno que si vamos a un lugar a aprender nos traten bien y nos estimulen. Se supone que es parte de la cosa y sería lindo que así sea siempre, pero las comunidades también son espacios para eso y si bien las personas dentro de las comunidades no son nuestros docentes y no hay que pretender el mismo nivel de compromiso, me parece que es un gran lugar a encontrar personas que tienen ganas de estimularnos y de compartir su saber y de hacer que nos entusiasmemos más. Entonces, está bueno tener en cuenta que las comunidades pueden estar ahí para eso también. Es una parte importante de lo que hacemos.
Sí, hay muchas cosas que de la historia de Rich que me gustaría comentar, pero como dice Rodri, una de esas es, profesores, por favor, no hagan eso. Creo que es importante el también saber que todas las personas somos diferentes y todos aprendemos diferentes y tal vez si el niño no puede tocar esa canción a 200 BPM, pero sabes que tal vez esa persona va a trabajar súper bien con un piano roll. Entonces estás limitando a personas en cosas que a lo mejor no son lo suyo y pues les quitas ese amor por la música. La gente como que siento que romanticiza mucho esta película de... Sí, no sé. La película de Whiplash, porque dicen, no, pero es que el profesor lo hizo para que él pudiera hacerlo mejor. Pero no, amigos, o sea, la música es para ser feliz y amar lo que estás haciendo y no sufrirla. Ese tipo de profesores no está bien que te hagan sufrir, no sean así, No. la música es bella. Sí, el pobre de Whiplash ya está todo traumado y como Rich con la música. No. Una disculpa, estaban escuchando mi silencio porque tenía el mute. Em, Me pasó que el jazz cuando lo escuchaba, iba a festivales, lo dejaba de apreciar. A mí me encanta el jazz por la apreciación, o sea, por el sentimiento que transmite y ya ni los disfrutaba. Me acuerdo que fui con mi novia una vez al Festival de Jazz de Querétaro, padrísimo, pero llegó un punto en el que hasta la aburrí porque le decía, no, es que mira, aquí ya está el cambio de tempo, es que aquí ya cambiaron de escala, están jugando con esta otra, que no sé qué. Y le quité así lo divertido, ¿no? O sea, porque ya también era así como, uy, no, ese cuate como que pisó chueco. Ah, no, ese cuate se salió de la nota. Entonces, pues no, la música es para apreciarla, no para criticarla. Y otra cosa que quiero mencionar en este marco es que, pero también hay que ser como, creo que hay que ser también realistas y decir que pues la música no es fácil, porque sí he conocido gente que pues dice, pues a mí me gusta mucho escuchar música, entonces voy a estudiar música, pero al final pues es una carrera, no es fácil, eh, no te la pasas escuchando música todo el tiempo, es justo lo contrario. Sí. No vas a poder escuchar música mientras trabajas, entonces piénsalo bien. Y la otra cosa que no sé si Jazmín y Rich y bueno, todos están de acuerdo conmigo, pero yo siento que la música y las matemáticas siempre han estado pues muy entrelazadas, entonces creo que te tienen que gustar las matemáticas para que te guste la música, o al menos eso es lo que yo personalmente creo. Porque también conozco mucha gente que dice, yo estudié música porque no quiero que me den cálculo. Es cierto. Es que yo era de esa idea. Yo era de esa idea totalmente. Yo decía, nada, ¿qué? Porque yo aparte, aquí en México, no sé en otros países, llega un punto en la preparatoria que tienes que escoger un área de interés. Y esas áreas se dividen en las disciplinas, ¿no? O sea, está el área uno que es para físico-matemáticos, el área 2 que es biología y medicina, área 3 que es finanzas y contaduría, administración creo, y el área 4 ya es como leyes y filosofía y todo ese rollo. Yo, por necio, o sea, a mí nunca las matemáticas se me dieron, o sea, yo odiaba las matemáticas. Y yo por necio dije, no, pues si voy a estudiar una ingeniería en audio, pues tengo que estar como al 100 en las matemáticas. Y reprobé cálculo, o sea, casi no termino la prepa por las matemáticas. No. Pero yo le decía a mis profesores, es que dejen de exigirme porque yo voy para ser un músico. No voy a llevar matemáticas. Y los profesores nomás se reían, me decían, está bien, Rich, ya. Llego a la universidad y oh, sorpresa. Entonces, sí, como dice Majo,
hay que ser bueno. Bueno, no tienes que ser bueno. Lo padre, en mi caso, fue de que a las matemáticas les encontré un sentido y desde entonces me volví un ñoño de las matemáticas. Así que sí, hay que ser bueno, pero a lo mejor si no te gustan, ya cuando entiendas cómo se usan en algo que te gusta, te van a gustar. Bien dicho. No te vamos a poner a integrar do No. o integrar la escala mayor ni nada de esas cosas, pero simplemente el pensamiento musical está muy entrelazado con el pensamiento matemático. Entonces, si no te gusta uno, no te va a gustar el otro, creo yo. Sí, estudiar teoría musical es, bueno, en lo personal fue de las materias más complicadas que he llevado en mi vida y tienes que tener mucha disciplina para así aprenderte las bases y arriba, ¿no? Yo creo que ya pasando a otro tema un poquito más técnico, aprovechando que estamos hablando de todo esto, ¿qué tipo de herramientas ustedes son las que utilizan en su día a día en esta disciplina, ya sea software o hardware, etcétera? No sé si nos puedan platicar un poquito de eso. Pues fuera de lo que ya habíamos platicado en el podcast de hardware, haciéndonos promoción, que es pues una computadora, un mouse, un teclado, bocinas, audífonos, un controlador MIDI, interfaz de audio. Creo que físicamente eso es todo lo que yo estoy tratando de pensar. Un disco duro de todos los teras que puedan, porque van a necesitar librerías de instrumentos virtuales y son enormes. Entonces, sí, eso sin eso yo no podría vivir. Creo que de hardware eso sería todo. En cuanto a software, pues un Do, el que sea, funciona. Yo también trabajo con programas de notación musical, lo cual son Sibelius, Finale o Dorico. Creo que eso sería básicamente. Bueno, y las librerías virtuales, claramente. Y plugins, que ahorita vamos a indagar un poquito más en eso, pero quiero que Jazmín también nos diga. Bien, creo, Majo, que cubriste todos los puntos como estructurales. Me gustó mucho el énfasis en todos los teras y teras que pueda tener su disco. Coincido plenamente. Nunca es suficiente. Pero creo que lo único que puedo agregar hacia la lista general es, por un lado, en la parte de hardware. am, si son de las personas que por ahí tocan uno o más instrumentos, está bueno tener una vía para grabarlos, entonces tal vez necesitan micrófono. O tienen amigos, amigas que tocan, entonces está bueno poder grabarlos. Y en la parte de software, que también podría ser hardware, además de las librerías de sonidos, también los sintetizadores. Mm. Eso es todo lo que puedo agregar a las herramientas generales. Súper. Creo que ya habíamos platicado un poquito, como dice Majo, de todo el hardware y software que utilizan ustedes, por ejemplo, en la música, pero nos quedó pendiente ahondar más en la importancia que tiene las librerías, ¿no? Y los instrumentos virtuales para todo el desarrollo de sus composiciones. No sé si tengan que quieran ahondar en este tema para la comunidad. Sí, platicamos de qué son las librerías virtuales. Y lo que son es que se graba cada nota de un instrumento y se crea pues esto que es una librería. Entonces, digamos, con un violín se graba el violín tocando do, tocando sostenido, tocando re,
re sostenido, mi, fa. Se tocan todas las notas con todas las articulaciones, suavecito, más o menos fuerte, más fuerte, súper fuerte, fuertísimo, con trémolo, con pizzicato, con todas las articulaciones que se les ocurra. Y eso se hace una librería. Y lo que hace es que tu controlador MIDI puedes tocar un violín, básicamente. Entonces, si tú tocas aquí el do, tocas el do en tu do. No. No, el re en tu programa musical. Y entonces, pero lo que suena en realidad es un violín. Entonces, eso hace que tú dentro de tu computadora puedas tener toda una orquesta y sin tener que aprender a tocar toda una orquesta, básicamente. Esos son los instrumentos virtuales. Ujú. Y esos instrumentos en general los podemos tocar con nuestros controladores MIDI mediante un tipo de herramienta que se llama sampler, que es la herramienta digital que alberga todas esas MIDI grabaciones y las administra a las distintas notas MIDI. Entonces eso también es importante. Uno de los que más se usan se llama Contact. Es el que yo uso, por ejemplo. Es uno de los más utilizados. Algunas empresas que hacen librerías, hay muchas empresas que las hacen. Algunas tienen su propia herramienta, entonces son como librerías más standalone. Pero la mayoría, en general, se administran mediante una única herramienta a nuestra elección. Y en este momento no puedo pensar en ninguna que no sea Contact. Tal vez alguno me pueda ayudar. Sé que hay más. Oye, Jazmín, ¿y tú qué recomendarías o hay alguna librería que tú recomendarías para que empiecen alguien que no sabe por dónde empezar? Bien. Creo que hay varias cosas. Las librerías en general son muy costosas y a veces se tornan inaccesibles. Entonces, es bueno saber que si bien son escasas, hay librerías gratuitas e incluso hay librerías gratuitas de gran calidad. Spitfire hace unas que están geniales y seguro podemos dejar el link en la descripción del video en YouTube. Y así como están esas, hay otras más modestas, con más producción, dependiendo del caso, pero creo que lo primero es ir a esas herramientas, esas librerías que están disponibles que son gratuitas, como para familiarizarse con la herramienta y ver si nos gusta. Porque puede pasar que prueben y se den cuenta de que les encanta componer con sintetizadores y su mundo son los sintetizadores y es como, bueno, ya probaron sin hacer una gran inversión de dinero. Entonces, eso creo es lo primero. Y después lo segundo, si van a empezar a comprar librerías, recomiendo por un lado no entusiasmarse y comprar todas las posibles. Me parece que siempre está bueno tratar de comprar una herramienta para un uso puntual. Entonces, si tienen un proyecto en mente, algo que quieren componer algo para cuerdas, entonces es como, bueno, voy a adquirir una librería que tenga cuerdas y no necesito una librería de orquesta completa para empezar. Puedo como ir a esto que es lo que estoy buscando en este momento y como que la inquietud y los proyectos los vayan movilizando a adquirir librerías nuevas. También siento que estoy dando muchos consejos, me pueden frenar. Em, ¿Qué sigue? Creo que un vicio frecuente es tener una misma librería como duplicada, entre comillas, o sea, tener no una ni dos, sino 5 librerías de cuerdas diferentes de distintas empresas. Y es lógico que suenan distintas porque fueron grabadas por distintas personas tocando en instrumentos distintos, en estudios distintos, etc. Pero está bueno tener una herramienta, conocerla, entender cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles las que no, y después recién adquirir otra. Entonces, creo que está bueno ampliar nuestra paleta de sonidos, entonces quizás adquirir librerías de distintos instrumentos antes de empezar a
duplicar instrumentos por distintas empresas. Y lo último, así como en recomendaciones muy generales, a mí me pone muy nerviosa cuando las librerías vienen con los instrumentos grabados con mucha reverb y no se las puedo sacar. Eso pasa en algunas y me gusta tener control de mi reverb y de cuánta reverb le pongo a las cosas. Entonces, si pueden buscar un review o leer las especificaciones, me ha pasado incluso que hay librerías que te venden la versión Silver y la versión Gold, y la diferencia es que la versión Gold tiene menos reverb, porque es tan molesto que venga con un montón de reverb que no puedes sacar. Así que tengan cuidado, porque a veces algo puede no servirles porque tiene tanta reverb, entonces es un problema. Sí, voy a estar de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Para empezar, librerías gratuitas siempre es lo mejor, porque como dices, no sabes si al final pues vas a terminar siendo un músico orquestal o vas a terminar siendo un músico que hace música de 8 bits o pues vas a usar sintetizadores. Entonces, lo primero es encontrar tu propia voz y encontrar qué es lo que tú vas a usar más. Y para eso hay muchas librerías virtuales. De hecho, en nuestro Discord hay un documento en el canal de música para quien quiera verlo, donde tenemos links a muchas librerías gratuitas que pueden probar. Entonces, sí, ese es el primer paso, yo diría yo. Ya el segundo que a mí me gustaría decir, o al menos eso fue lo que yo hice y creo que me funcionó mucho, es algo que se llama Composer Cloud, que básicamente es de esta empresa que se llama East West, y lo que hace es que es una suscripción que te da acceso a absolutamente toda su librería. No es, claro, no es súper barata, entonces por eso no lo pondría como paso inicial. Creo que son unos $20 al mes. Si eres estudiante son $10 al mes. Entonces, pues ya no está tanto, ya no son 20, ya son 10. Pero al menos úsenlo un año y eso es mucho menos de lo que van a gastar en cualquier otra librería y pueden aprender a encontrar, pues si usan muchas cuerdas, entonces pues en ese tiempo ahorren y ya se pueden comprar uno de cuerdas ya que sea más profesional, o si dices, pues yo no uso cuerdas, yo uso mucho trompeta, pues entonces te compras una de trompetas. Pero creo que esa es una muy buena opción porque te da acceso a absolutamente todo lo que esta empresa haya hecho. Entonces, esa me gusta mucho. Y luego, como dice Jazmín, otro consejo es que si tú tienes un proyecto que te está pagando y tú dices, bueno, entonces ya necesito usar algo de este estilo, entonces ya consideras comprarlo y no nada más comprar así porque tal vez nunca lo vas a usar y entonces ya gastaste dinero que podías haber usado en otros instrumentos y pues lo primero es saber usarlos. Lo primero es que si tú sabes usar una librería, sabes usar todas las demás. Entonces, aprendan a usarlas bien antes de gastar muchísimo dinero en las más caras, porque pues si no las saben usar, va a sonar igual que cualquier otra librería un poco más barata. Así es. Wow. Yo nomás aprendo con ustedes hablando, de veras. Oigan, pues es que este tema puede dar para 2, 3 horas y yo sé que a la comunidad le encantaría eso, pero a nuestro editor, Charlie, no le va a gustar editar 3 horas. Entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando y le prometemos a la comunidad que vamos a sacar otro capítulo, una parte 2 de este tema y que pues de verdad lo esperen, nos escriban sus dudas, que yo creo que eso alimentaría todavía más al próximo capítulo. Y pues, ¿qué podríamos cerrar? O sea, ya hablaron de las herramientas infalibles. Todavía faltan mucho más cosas.
No sé si quieran cerrar con algo. Podemos cerrar mencionando otro tipo de librerías, si quieren. Nada más como para nombrar algunas. Spitfire, como menciona Jasmine, son buenas. Native Instruments. Yo uso ADIO, AudioBro, Cinesamples. Hay muchísimas. Métanse a foros de compositores y van a ver muchas muy mencionadas. Ujú. Súper. Yo de las pocas veces que compongo música utilizo mucho productos de Arturia. Por ejemplo, el Analog Mm. Lab B creo que también tiene muchas librerías que puedes, bueno, muchos instrumentos más bien que puedes utilizar, ¿no? Me ha sido muy útil. Ujú. Y también hay algunos DAW que tienen ya instrumentos que podamos usar para componer. Por ejemplo, Ableton tiene muchos sonidos nativos, muchos como instrumentos nativos. También Logic y, y así siguiendo. No estoy seguro, pero es que no sé hasta qué versión quedó lo de Pro Tools. Que también tenían ahí un plugin que se llamaba... nadie lo ubica. ¿Cómo No, se llama? no. Es uno Ah, verdecito. creo que ya sé cuál. Es uno negro con verde, pero se me fue el nombre. Bueno, también ese tiene diferentes samples de diferentes instrumentos que también se puede usar. Reaper, lo siento, no, creo que no tiene. Pero ahí está el factor gratuito. Yo haciendo, yo haciendo mi comercial, ¿no? O sea, pueden bajar las de Spitfire y ya no hay problema. Creo que es el Expand, el que dices. Expand, ese mero. Expand. No estoy Sí, seguro ya si lo ya ahorita en encontré. la nueva versión de Pro Tools cuesta, porque Pro Tools No quitó lo muchos de sé. sus plugins nativos. Pero Mm. ahí está. Sí, cualquier cosa, todos los productos que mencionamos en estos podcasts, procuramos poner un link en la descripción. Entonces, aquí abajito, chequen si está alguno que les interesó. Así es. Y seguiremos en Es. la segunda parte con más preguntas y también con sus preguntas. Continuará. Sí, ahora sí que continuará. Y si la comunidad tiene más preguntas que hacerles, pues que nos la hagan saber en Discord y así lo abordamos, ¿no? En la segunda parte. Claro, en Discord o en YouTube creo que también pueden dejar comentarios, entonces donde se sientan más cómodos. Si creen que también spamearnos en Twitter es la mejor opción, adelante. Especialmente al @ de Charlie, él es el que responde todas esas spams. Bueno, no, también puede ser al Audio. nuestro. @audiosource. Game Audio Latam. También a Game Audio Latam. Siempre estamos al pendiente de sus comentarios. Y en la comunidad de Discord, pues todavía más, ¿no? Porque ahí estamos 24/7 y no paramos. Todavía tenemos mucho de este tema, pero escríbanos si tienen más ideas y nos va a encantar contestar sus preguntas. Ok. Pues con eso cerramos y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Game Audio 101, música parte 2. Pues muy bien. Nos estamos viendo, cuídense mucho, tomen agua y Majo. Y lávense los dientes. Eso. Muy bien. Nos estamos viendo, comunidad. Adiós. Bye. Bye, bye. Bye.